Vida. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gusto compartir nuevamente con ustedes un nuevo programa donde le decimos junto a Univida que la salud es vida. Hoy queremos hablar de algo que es fundamental para la mayoría de los seres vivos del planeta, incluyendo nosotros, los humanos. Sin su existencia no podría existir vida sobre el planeta. Me refiero a un gas incoloro e inodoro que se encuentra en todos lados y que se llama oxígeno. ¿Y por qué hablaremos de esto? Porque desde hace 300 años el oxígeno también se usa para curar muchas enfermedades y que hoy la tecnología nos pone a disposición. Comencemos entonces el programa donde una vez más le decimos que la salud es vida con Univida. Como cada semana le damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del Jackson Memorial Hospital de Miami. Muchas gracias. Bueno, doctor, como ya lo dijimos al comenzar, hablaremos de este gas que nos permite vivir que se llama oxígeno y que se está haciendo cada vez más popular para tratar muchas enfermedades. Yo dije al principio que esto había pasado desde hace 300 años atrás, pero me imagino que la tecnología hoy día lo ha llevado a un punto mucho más alto. Lo primero que quiero preguntarle, ¿por qué es tan importante el oxígeno para nuestra vida? Bueno, Mario, en primera el oxígeno es esencial para nuestras vidas. Sin él no existiría la vida en nuestro planeta. El oxígeno nos provee a nosotros la habilidad de metabolizar todos los nutrientes que adquirimos durante la comida y poder crear energía esencial para el funcionamiento normal de todas las células en nuestro cuerpo. ¿Y entonces qué produce el oxígeno en nuestro cuerpo? El oxígeno, Mario, es uno de los componentes vitales en nuestro cuerpo para producir la energía. ¿Qué porcentaje del aire que respiramos es oxígeno? Bueno, el 21% del aire es oxígeno. ¿Un bajo nivel de oxígeno es malo para nosotros? Y el bajo nivel de oxígeno es malo para nosotros, Mario. Hemos tenido la experiencia durante esta pandemia, en los últimos 2 años y medio, donde la falta de oxígeno ha sido el causante de la muerte de muchísimos pacientes, muchísimas personas alrededor del mundo por la destrucción de los órganos que son vitales para capturar ese oxígeno conocido como los pulmones. Bueno, y para la gente que se estará preguntando por qué yo le hago tantas preguntas del oxígeno, quiero decir que en el programa de hoy vamos a presentar una cámara hiperbárica. Vamos a traer un técnico, vamos a comunicarnos con un médico en la Argentina, vamos a seguir compartiendo con usted para que ellos vean en cómo funciona esta cámara y qué tiene que ver con nosotros. Porque esto mismo que hablábamos del oxígeno le pasa a los deportistas, a los jugadores de fútbol que van a competir a lugares muy altos como La Paz en Bolivia o los que están escalando las montañas, y a medida que subimos, ¿hay menos oxígeno o usted dice que el oxígeno siempre es el mismo? Bueno, Mario, la concentración de oxígeno es la misma, no cambia. Es 21% hasta 100 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. En aquel entonces, a esa distancia va a cambiar un poco. Pero en realidad, en las montañas, cuando escalamos a niveles tan altos como La Paz en Bolivia, cuando vamos a la ciudad de Veo en Colorado para esquiar, la concentración de oxígeno es la misma, es el mismo porciento, es el 21%. Lo que pasa es que a medida que la presión, a que vamos escalando en altura, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Y qué pasa cuando la presión disminuye? Cuando la presión disminuye, entonces hay menos cantidad de moléculas por un espacio de oxígeno, y entonces se nos hace muy difícil respirar. Claro está, las personas que viven en esos lugares tan altos han tenido un proceso de adaptación a las alturas donde la concentración de hemoglobina en su sangre es mucho mayor para poder compensar por esas bajas presiones. Bueno, y me parece que esto que está siendo tan popular hoy día en los deportistas, creo que una semana pasada salió una información que Cristiano Ronaldo se había comprado una cámara de esta para tenerla en su casa, me imagino, para recuperarse del exceso de esfuerzo que tiene que hacer en cada uno de los partidos de fútbol. Y claro está, porque dentro de todas las propiedades terapéuticas que tiene el oxígeno dentro de una cámara presurizada o el tratamiento hiperbárico de oxígeno, pues es la recuperación de los tejidos y el daño
que han sufrido los tejidos durante procesos como el deporte. Me imagino que esto que se ha usado desde hace 300 años atrás, me imagino de otra forma, con otra tecnología, se está haciendo hoy día muy famoso, muy conocido, porque la tecnología tiene que haber mejorado para que esta cámara esté presurizada y no le cause ningún daño al que la usa. Sí, claro. Y Mario, anteriormente, hace unos años atrás, pues nosotros usábamos cámaras que eran extremadamente grandes, parecían submarinos lo que estábamos lidiando, o la cabina de un avión. Ahora son más sencillas, son cámaras como la que vemos aquí en nuestro programa, son cámaras que tienen las mismas propiedades de curación y tratamiento para algunos tipos de enfermedades y que mantienen siempre esas mismas condiciones de tener la presurización dentro de la cámara y los niveles de oxígeno, los cuales suben al 100% en comparación del 21% que tenemos en la atmósfera. Si podemos explicarlo así bien simple y claro para la gente, porque hasta la palabra es difícil, cámara hiperbárica. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Bueno, bien sencillo, es una cámara, un cilindro, como la cabina de un avión, ¿verdad? Donde le introducimos oxígeno lo suficiente para subir la concentración de un 21% en la atmósfera a un 100% de oxígeno y luego cerramos esa cámara y entonces le ponemos presión con el aire y entonces esa presión va aumentando. Al aumentar la presión, los gases, por una ley física, ¿verdad? Cuando uno aumenta la presión, pues los gases tienden a disolverse mucho mejor en la sangre. Entonces, cuando ponemos a una persona dentro de una cámara y le ponemos 100% de oxígeno, le aumentamos la concentración de oxígeno y encima de eso la presurizamos, le ponemos mucha presión dentro, entonces ese oxígeno se diluye muy fácilmente en la sangre y sus concentraciones llegan a niveles superiores que lo que normalmente tendremos en la atmósfera. Bueno, doctor, vamos a explicar bien cómo funciona la cámara. Tenemos un técnico que va a dar la explicación, hay un médico que va a estar desde la Argentina. Seguramente vamos a conocer más para qué dolencias está específicamente ideada esta cámara después de estos mensajes. Estamos en nuestro programa Salud es Vida, hoy hablando de los beneficios de la oxigenoterapia junto a esta cámara, me costaba decirlo, hiperbárica. Vamos a saludar al especialista en esta cámara hiperbárica, director de Unibárica de los Centros de Médicos de Univida, el doctor internacional y doctor en ciencias, Ali Yacels. Muchas gracias, Mario. Y al mismo tiempo tenemos desde Argentina al doctor Fabricio Verdini. Doctor Fabricio, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle a Ali es exactamente cómo funciona esta máquina. Bueno, es una cámara que, como ustedes ven, cuenta de tres partes. Cuenta con la cámara de presurización, el gabinete de compresor y el concentrador de oxígeno de alto flujo. El paciente dentro recibe el oxígeno al 100% y se presuriza, es decir, con el gabinete del compresor, es decir, a aire atmosférico normal, es decir, hasta llegar a la presión terapéutica de 1.45 atmósferas. Doctor, ustedes están usando esta cámara hiperbárica hace 10 años ahí en la Argentina, ¿verdad? Tenemos un poco más de 10 años trabajando con estas cámaras hiperbáricas de nueva tecnología. La verdad que hemos tenido resultados increíbles con ellas. Tengo entendido que el señor que inventó esta cámara tenía o un pariente o alguien conocido que era un niño autista que se trató de usar experimentalmente con él. Exactamente. Claudio, que es el diseñador y creador de esta tecnología y esta cámara hiperbárica, tenía un vínculo cercano con una persona, con un familiar autista, y para ese entonces, se indicó terapia de oxígeno hiperbárico y la disponibilidad de tratamiento era mínima, por la accesibilidad a una cámara hiperbárica. Por lo tanto, valiéndose, de sus antecedentes, y toda su experiencia con materiales y creación de equipos, decidió diseñar esta cámara hiperbárica. Adicto me decía que esta cámara es más moderna y tiene ciertas ventajas que
las antiguas no tenían. Exactamente, es una cámara que trabaja a presión media, es decir, se presuriza con aire ambiental, es decir, y tiene mucho menos riesgos de complicaciones para los pacientes en el sentido de la neurotoxicidad y la neuroexcitabilidad, además que optimiza todos los beneficios de la terapia de oxigenación hiperbárica. Doctor, aquí en Estados Unidos esta cámara todavía tiene ciertas limitaciones en el tratamiento. Claro que sí, Mario. Yo pasé todo mi entrenamiento en uno de los hospitales más grandes de aquí de la Florida, y un hospital que tuvo el privilegio de tener una de estas cámaras hiperbáricas, y yo tuve la oportunidad de participar del tratamiento de muchos de estos pacientes. Claro está, esto es una terapia un poco innovadora para los Estados Unidos. En el caso, actualmente pues nosotros usamos otros métodos de tratamiento para enfermedades y para algunas lesiones, etcétera. Por ejemplo, hoy en día, para lo que en realidad se recomiendan estas cámaras acá en los Estados Unidos, son para el sanamiento más rápido de heridas infestadas, también para el síndrome de descompresión, de buceo, también para la toxicidad con monóxido de carbono, etcétera. Y doctor, allá ustedes y en el mundo creo, es más amplio el tratamiento. ¿En qué tipo de enfermedades que aquí todavía no están autorizadas en el resto del mundo sí se está usando esta cámara? Sí, tal como decía el doctor Orlando, hay indicaciones absolutas de tratamiento de oxígeno hiperbárico que están aprobadas, digamos, no solamente por la FDA, sino por otros comités de salud. Y el resto de las patologías, digamos, que nosotros tratamos y venimos, digamos, siguiendo con esta terapia, es lo llamado off-label, que no quiere decir que no tenga indicación o tenga beneficio, sino que todavía no existe, digamos, la evidencia suficiente de tratamiento para que sea aprobada de esa manera. Doctor Orlando, y esto principalmente en las clínicas hay personas mayores. ¿Esto también está diagnosticado para personas mayores? Y claro que sí, Mario. Yo creo que la cámara no tiene ninguna contraindicación para las personas mayores, siempre y cuando esas personas no tengan una enfermedad pulmonar avanzada, enfisematosa, ovulosa, o una persona que pueda tener un neumotórax, es decir, que haya desarrollado pues aire alrededor del pulmón. Esos serían contraindicaciones, pero no conozco de ninguna otra contraindicación absoluta para el uso de esa cámara. Y entonces, doctor, la persona entra aquí y se preguntará, ¿y cuánto tiempo tengo que estar acá? Bueno, depende de la patología, como bien decía el doctor Rodríguez y el doctor Fabricio, todo lo que pueda llevar dolor, inflamación, herida y rehabilitación puede tener indicación. Normalmente las sesiones duran de 60 a 90 minutos en sesiones que van desde 10 a 20 sesiones mínimas. Yo me estaba preguntando porque yo quisiera meterme a una de estas cámaras, porque si dice que para personas mayores es bueno, yo quisiera entrar, pero me parece que 60 minutos ahí sería como poder sentir un poco de claustrofobia. No, usted va a ver que tiene 10 ventanas que le dan una visión de 360 grados, además de la seguridad de las dobles válvulas de despresurización, que desde dentro, ante cualquier disconfort que usted sienta, puede activarlas y en 20 segundos usted está fuera. Esa es una de las grandes ventajas. Doctor Fabricio, con su experiencia de 10 años, ¿en qué casos han sido los estelares? Digamos, ¿qué tipo de dolencias son las que mejor resultado han dado en esta cámara? Definitivamente, cualquier patología con componente doloroso, inflamatorio, es una indicación de terapia de oxígeno hiperbárico, y hemos visto resultados muy buenos en coadyuvancia con su tratamiento, digamos, principal. Todo lo referente a heridas, pie diabético, úlceras, heridas infectadas, también tiene muchísima indicación y muy buenos resultados. Todo lo que sería rehabilitación deportiva, neurológica, de enfermedades degenerativas como Parkinson, Alzheimer, también es un motivo de consulta muy frecuente, y también vemos evolución en el paciente muy favorable. Bueno, nosotros ahora vamos a despresurizar esta cámara para mostrarla por dentro, para mostrar la camilla, mostrar un poco cómo está el paciente durante el tiempo que ustedes acaban de indicar, que va de 60 a 90 minutos. Vamos a seguir conversando con el doctor Fabricio y también con el doctor Ali, pero después de estos mensajes.
Aquí estamos con el doctor Fabricio Verdini, con Ali Yacels y el doctor Orlando Rodríguez. Tenemos la cámara hiperbárica ahora sin presurización, unibárica, y aquí adentro donde va el paciente. Exactamente, el paciente, como usted puede ver, tiene una camilla que permite su extracción sencilla y todo aquel paciente, incluso con movilidad reducida, puede entrar perfectamente. Y aquí se pone esto en... Se le pone la mascarilla, que es la que está conectada al concentrador de oxígeno de alto flujo, donde el paciente ahí recibe el 100% de oxígeno. Ahora, doctor Verdini, dicen que siempre se recomienda que haya una supervisión médica para la atención de cualquier dolencia en estas cámaras. Así es, la indicación de tratamiento debe ser dada por un profesional de salud, por un médico, y por supuesto, durante el tratamiento debe haber alguien a cargo, un responsable médico que, digamos, monitoree la evolución del paciente durante la sesión. Y además creo que lo que está contraindicado es no tomar alcohol unas 8 horas antes de entrar a la cámara, ¿eso es correcto? Sí, en realidad, así como el alcohol, cualquier sustancia que pueda, digamos, interferir en el metabolismo del cuerpo, digamos, no es recomendable. Lo ideal es que el paciente acuda a la sesión lo más limpio posible desde el punto de vista metabólico. ¿Qué otra cosa cree importante, doctor Rodríguez, que digamos con respecto a la cámara? Yo creo, Mario, que es una cámara extremadamente fácil de usar, es una cámara que es bastante, no tiene muchas contraindicaciones para su uso y que podría tener muchísimos beneficios. El hecho de que no lo estemos usando hoy en día no quiere decir que hayan indicaciones para su uso que no estén aprobadas aquí en los Estados Unidos. Una de las cosas que siempre me ha interesado y he leído muchos de los estudios al respecto es en relación a la enfermedad del COVID-19 que ha afectado a tantas personas alrededor del mundo durante los últimos 2 años y medio. Producto de que el COVID tiene una predilección por los pulmones y destruye y causa mucha inflamación dentro de los pulmones. Nosotros en los Estados Unidos usamos oxígeno a alto flujo como una de las medidas antes de un proceso de intubación para los pacientes, pero sí he leído mucho sobre el COVID y el uso de esta cámara y me gustaría saber la opinión del doctor si ha tenido alguna experiencia con el uso de estas cámaras para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Adelante, doctor Verdini. Sí, efectivamente, nosotros desarrollamos un protocolo acá en Argentina en 4 hospitales públicos donde, digamos, logramos incorporar la terapia de oxígeno hiperbárico como parte del tratamiento en pacientes con hipoxemia severa. Hipoxemia severa me refiero a niveles de oxígeno bajos, digamos que pueden representar, digamos, un problema de salud grave para el paciente o inclusive pueden requerir intubación, como bien decía el doctor Orlando. Luego notamos, digamos, después de este protocolo que más o menos a la 5ª sesión, estos niveles de hipoxemia severa, de niveles bajos de oxígeno, logramos aumentarlos y llevarlos a niveles casi normales, lo cual se traducía en primer lugar en alta temprana del paciente, también disminuimos esa posibilidad de entrar a terapia intensiva, lo cual también se traduce en disminución de la mortalidad. Por lo tanto, es un estudio, digamos, bastante temprano y prematuro que hicimos. Es necesario, digamos, seguir alimentándolo con nuevos estudios, mejorando la muestra y la población, por supuesto, pero, digamos, habla del gran poder que tiene el oxígeno hiperbárico para revertir la hipoxemia en casos de COVID. He escuchado que los pacientes diabéticos deben tener más cuidado con esto. Así es. Lo que hace la cámara hiperbárica es pacientes sobre todo insulinodependientes, es decir, que tienen la insulina como parte de su tratamiento. Por mejorar justamente este metabolismo, se ha notado que en casa el paciente puede hacer, digamos, algún tipo de hipoglucemia por mejorar el metabolismo del azúcar, por decirlo en palabras un poco más entendibles, ¿no? Eso hace que el esquema deba ser modificado, el esquema de insulina, para que el paciente, digamos, no haga estas bajones de azúcar en casa. Esos son los cuidados, digamos, que hay que tener con pacientes con este tipo de patologías de base. Ali, para las personas mayores, en general, ¿en qué más ayuda este tratamiento? El tratamiento tiene, es decir, todo lo que tenga que ver con dolor, inflamación, herida y rehabilitación, tiene indicación de tratamientos de
oxigenación hiperbárica. Y ese es nuestro objetivo, tratar de llevar la medicina hiperbárica a un nivel de alta, es decir, de alto standing científico y brindarle a todos nuestros pacientes un manejo terapéutico integral y rehabilitatorio. Muy bien, yo tengo aquí una lista de lo que está aprobado en Estados Unidos, que sería bueno decir que es para anemia, absceso cerebral, quemaduras, intoxicación por monóxido de carbono, lesión por descompresión, eso mayoría para los buzos, gente que hace estos deportes acuáticos, gangrena, pérdida de audición, infección de la piel y hueso. Entonces todavía quedarán muchas cosas, doctor Verdini, que estas cámaras pueden ayudar a hacer. Me imagino que esto en el tiempo y según la FDA lo vaya aprobando. Totalmente. La evidencia sigue construyéndose. Nosotros desde Biobárica tenemos un departamento científico que está, digamos, alimentando todo el tiempo este nivel de evidencia para seguir aportando beneficios y, por supuesto, aplicaciones terapéuticas. Sin embargo, como profesional y como médico, puedo decir que entendiendo los beneficios del oxígeno, la aplicación es extremadamente amplia. Como decía el doctor Ali, todo lo que tenga que ver con dolor, heridas y rehabilitación tiene aplicación terapéutica con la terapia de oxígeno hiperbárico. Bueno, doctor Ali, ¿hay algo sobre el entretenimiento del paciente? Pues si esto dura 60 minutos o 90 minutos, ¿puede ir con lectura? Sí, puede... sí, mi Mario. Esta es una de las grandes ventajas de esta cámara, que al no presurizar con oxígeno al 100%, el paciente puede estar con su ropa normal, quitarse los zapatos solo por higiene y puede entrar con cualquier libro, tablet, su celular y pasar un rato ahí. Ya, o sea, se puede haber una entretención. Exactamente. Mientras tanto. ¿Qué más cree usted, doctor, que debiéramos agregar, que no hayamos preguntado, que no hayamos dicho? Porque esta para mí es una novedad. Primera vez que estoy frente a una cámara hiperbárica unibárica. Sí, no, yo creo, Mario, que es una gran experiencia, ¿no? Poder traer a nuestras oficinas y brindarle todo este tipo de tratamiento nuevo, novedoso a nuestros pacientes, que ha estado ahí dormido, hibernando por todos estos años y que del cual nos hemos apartado. Pero ahora, con toda esta serie de evidencia que ha ido resurgiendo, pues los pacientes nuestros pues estarán y tendrán el beneficio y el privilegio de poder tener una alternativa a muchísimas cosas, ¿verdad? A muchísimas entidades médicas que antes pues no se podían tratar. Por ejemplo, en el caso de la osteomielitis, veo a menudo pacientes en el hospital los cuales están en tratamientos convencionales con antibióticos, etcétera, y terminan teniendo una amputación. Sin embargo, si tuviésemos una alternativa como en las cámaras de oxígeno, terapia hiperbárica, pues quizás pudiésemos evitar muchas de estas mutilaciones que estamos haciendo hoy en día. Doctor, ¿algo más quisiera agregar usted antes de despedirnos? Sí, adherirme un poco a lo que decía el doctor Orlando. Yo creo que como profesional de salud debemos ampliar un poco nuestra manera de indicar tratamientos, entender, digamos, los beneficios. Todo hoy en día, después de la pandemia, hemos visto que la medicina se ha orientado un poco más a las terapias no invasivas. Recordemos que no tenemos efectos secundarios con este tratamiento, que es totalmente seguro, que es un equipo aprobado como dispositivo médico ante las entidades más importantes como FDA, Comunidad Europea, etcétera. Por lo tanto, es un llamado, digamos, a los profesionales de la salud, a mis colegas, para que se interesen y, digamos, internalicen un poco este tipo de información y puedan indicar este tratamiento que es muy beneficioso para los pacientes. Muchas gracias, doctor Fabricio Verdini. Muchas gracias, doctor Orlando Rodríguez. Gracias, don Ali Yacel. Ya nos despedimos. Será hasta la próxima, siempre diciéndole que salud es vida. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos. Siga aquí.